Eh, Sean bienvenidos a esta casa de adoración para llevar a cabo el solemne culto de adoración correspondiente al domingo 3 de marzo. Con sumo gozo, hermanos, estemos aquí participando de la lectura bíblica, de la alabanza, Señor, que eso le agrada a nuestro Dios. Dice el Salmo 135:6: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Vamos a tener un momento de oración personal en nuestros lugares, Señor, hermanos, acompañados del preludio. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo 110. Vamos a hacer esta lectura en concierto. Habla de Jehová da dominio al rey. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de su juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos das la bendita oportunidad de estar aquí en tu casa de oración para honrar, glorificar tu santo y glorioso nombre.
Gracias, Padre, por esa bendición, rogándote, Padre, que tú bendigas al predicador del día de hoy, para que, Padre, todo lo que salga de sus labios, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos, pues, escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que obre, Señor, y que podamos llevar a la práctica todas las enseñanzas del día de hoy, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, entonando las estrofas del himno número 230, digno es el Cordero, himno número 230. Invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, y vamos a hacer esta lectura en concierto, hermanos. La palabra de Dios dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de sus días. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no me enseñará más a ninguno su prójimo, ni a ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Y ahora, hermanos, vamos a continuación a tener el mensaje que se titula La promesa del nuevo pacto. Está a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Benjamín Padilla. Buenas tardes, hermanos. Como siempre lo he dicho, es un alto privilegio el poder estar delante de ustedes para exponer la palabra de nuestro Dios, pero también una gran responsabilidad, porque tenemos que hablar lo que dice su palabra. Y como seres humanos, pues tenemos muchos defectos. Por eso es necesario, antes de empezar con esta exposición, que elevemos a nuestro Dios una oración pidiendo su auxilio ante esta situación. Voy a pedir a nuestro hermano Sergio Volanti si nos puede hacer una oración pidiendo la dirección de Dios para la exposición de su santa y bendita palabra. Amén. Gracias, hermano. Nos fue encomendado, hermanos, por lo tanto les pido que tengan ahí sus Biblias abiertas en el pasaje que acabamos de leer ahí en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, esa va a ser la base bíblica. Es necesario que entendamos la situación en la que fue expuesta esta promesa. El profeta Jeremías fue uno de los últimos profetas que estuvieron antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo. Estamos hablando aproximadamente que esta profecía fue escrita unos 600 años antes de Cristo. El profeta Jeremías fue el primer profeta que avisó al pueblo de Israel que iban a ser cautivos durante 70 años. Les presentó la situación de cómo iban a ser cautivos, que no iban a ser nada más de que vénganse, vámonos todos juntos, sino que todas las ciudades del reino del norte de Israel iban a ser devastadas. Todo iba a ser destruido. Todo lo que el pueblo de Israel había logrado, sus grandes ciudades, sus grandes muros, su gran infraestructura, iba a ser totalmente destruida. Y no conforme con eso, iban a ser llevados como esclavos a Babilonia. Todo esto, hermanos, a consecuencia del pecado. Todo esto por no haber cumplido con los preceptos que Dios les había mandado. Pero nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y aún a pesar de todo lo que el pueblo de Israel había realizado, Dios se presenta a través de su profeta y les promete un nuevo pacto. Vamos a ver rápidamente qué es un pacto, porque a veces hablamos de los pactos y no entendemos lo que significa un pacto.
El pacto, según lo que dice el diccionario de la Real Academia, dice que es un contrato o un acuerdo entre dos o más partes, en donde estas partes se comprometen a cumplir todo lo que está estipulado en el mismo. Así de sencillito, ¿sí? Dos o más partes se juntan y se comprometen a cumplir con lo que ellos mismos hayan establecido. El pacto que Dios estableció con la humanidad allá en el Edén, después de haber realizado toda la creación, fue algo muy sencillo entre Dios y Adán. Y le dijo: de todo árbol del huerto que ves, podrás comer, pero de ese árbol en específico no podrás comer, porque del día que comas de él, ciertamente morirás. Y ese fue el pacto que Dios estableció con este hombre, ¿sí? Él podía disfrutar de todos los beneficios que proporcionaba el huerto del Edén, pero de un solo árbol no podía comer. ¿Qué pasó? Bueno, pues todos lo sabemos. Eva fue engañada, fue seducida por Satanás, comió del fruto de ese árbol que estaba prohibido, compartió con Adán y él, sin oponerse ni poner ninguna resistencia, comió también, y por lo tanto ese pacto fue invalidado, no fue cumplido por parte de Adán. Y pues como no fue cumplido, fue entonces necesario que se aplicara la pena que se había establecido en ese pacto, y la pena fue la muerte. No tan solo la muerte física como la conocemos, sino la muerte espiritual. La muerte espiritual es algo muy sencillo, significa separación. ¿Qué ocurrió? Que Dios ya no podía tener al hombre delante de su presencia y tuvo que ser expulsado del huerto del Edén. Y además, este hombre ahora tenía que trabajar, tenía que sufrir los embates de la naturaleza, tenía que sobreponerse y ahora tenía que hacer todo lo necesario para recuperar la comunión con Dios. Pero también tenía que morir, porque así se lo dice Dios a Adán: hasta que vuelvas a la tierra o vuelvas al polvo del cual fuiste creado. Eso fue el pacto así en forma sencilla. Las partes, Dios y Adán. La promesa, una promesa de comunión eterna entre Adán y Dios. Las condiciones: no comer de un árbol y de un fruto que estaba prohibido. La pena: que si desobedecía iba a morir. Y dentro del infinito amor de nuestro Dios, nos vamos a encontrar aquí con el profeta Jeremías, y voy a leer el versículo 31 y el versículo 32, que dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Era necesario. Dios no se quedó con esta situación. El hombre había pecado y a partir de ahí esta humanidad es pecadora. Por lo tanto, no había forma de que esta humanidad se salvara.
dentro de la misericordia de nuestro Dios, estableció que hubiese otra forma para que esta humanidad obtuviera salvación. El Señor administró en diferentes formas el pacto que había establecido en la eternidad. Habla aquí el pasaje que allá con los egipcios, con el pueblo de Israel, cuando estaban bajo el cautiverio de los egipcios, había establecido una forma de cuidado. Eso lo vamos a encontrar allá en el libro del Éxodo, en su capítulo 19. Y voy a leer del versículo 5 al versículo 8. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Cuando a nosotros nos dicen palabras bonitas, pues hasta nos sentimos halagados, nos sentimos contentos, nos sentimos valiosos. Aquí Dios le dice a su pueblo: ustedes serán mi especial tesoro. ¿Qué tanto, queridos hermanos, ama a Dios a la humanidad, que considera a su pueblo como su especial tesoro? Dios es dueño de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo que entendemos, y eligió a su pueblo Israel para considerarlo como un especial tesoro. Qué tan grande es el amor de nuestro Dios, hermanos, que ama tanto así a la humanidad pecadora. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Pues dijo que sí iban a hacer lo necesario, que iban a obedecer las leyes que Dios les iba a establecer y que iban a cumplir. A los pocos días, cansados de ver que Moisés no bajaba del monte, decidieron hacerse un Dios nuevo. Decidieron hacer una imagen de un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Pero eso no nos espanta, porque ¿qué creen? Todos nosotros hacemos lo mismo. Hoy estaba programada la Santa Cena. Hoy veníamos preparados, con nuestro espíritu preparado para acercarnos a la mesa del Señor y reconocer el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y desgraciadamente terminamos la Santa Cena, ¿y qué creen que ocurre al salir de la casa de Dios? Todo lo que habíamos comprometido se nos olvida. Y hasta cuando el pastor está haciendo la alusión a la Santa Cena y nos dice: haced esto en memoria de mí. Y saliendo del templo nos olvidamos de todas las cosas que Dios ha hecho para con nosotros. Nos olvidamos de sus bendiciones, nos olvidamos de sus cuidados. Venimos y le pedimos que nos cuide, que nos atienda, que nos dé la salud. Pero al salir y al pasar el poco tiempo, de inmediato volvemos nuevamente a nuestros pecados. Por eso el Señor le dice aquí en el profeta Jeremías, le dice: no como el pacto que hice con sus padres, allá cuando prometieron que iban a cumplir y no es cierto. Y dice el Señor con mucha pena, dice: aunque yo fui un marido para ellos. No podemos
no podemos ponernos de ejemplo. No, nosotros no somos maridos como Dios ha sido el marido con todos nosotros. Porque los maridos deberían de sustentar. El apóstol Pablo les dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y desgraciadamente los maridos no amamos a nuestras mujeres. Si los hogares, hermanos, si todos los hogares tuviesen ese anhelo de que los esposos amaran a sus mujeres, tengan la seguridad de que los hogares serían hogares de gran bendición. Y Dios no ha dejado de amar a su pueblo. Sigue amando y sigue cuidando y los atiende y les da todo lo necesario. El mismo profeta allá en el capítulo 3, del versículo 19 al 20, dice lo siguiente: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En lugar de atender las cosas de Dios, preferimos atender las cosas del mundo. En lugar de escudriñar y cuidar y leer su palabra, preferimos leer lo que publican las redes sociales. En lugar de atender lo que dice la palabra de nuestro Dios, preferimos leer los chistes que vienen en cada una de las redes que aparecen hoy en día. Y todavía peor, les creemos más a ellos que a la palabra de nuestro Dios. Qué triste, hermanos, que el Señor haya hablado de esta forma, que sus hijos o su pueblo, ese especial tesoro, le dio la espalda. Por eso era necesario que el Señor estableciera un pacto nuevo, un pacto que no pudiera ser invalidado, viendo que la humanidad no podemos cumplir. Y ante esto, el Señor establece lo que dice el versículo 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Era necesario que Dios estableciera otro medio por el cual la humanidad pudiera ser salva. Era necesario que Dios hiciera lo necesario para que este pueblo, que es un especial tesoro, pudiera tener salvación. Y viendo que no había otra forma, fue necesario establecer un acuerdo más. Y lo vamos a encontrar ahí en el libro de Hebreos, la lectura que leímos hace rato como devocional. Y voy a leer nada más 4 versículos, a partir del versículo 1, Hebreos 8, que dicen: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Estas dos partes que estaban establecidas, el hombre y Dios,
Ahora iban a tener a alguien en medio, a un mediador. No un mediador que calme la disputa, no un mediador que lleve, oye, pórtense bien con Dios, o no un mediador que fuera con Dios y que le dijera, oye, dale salvación, pobrecitos. No, un mediador que era necesario que cumpliera lo que el hombre no había podido cumplir, y que era la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único que podía obedecer y cumplir todo lo necesario para que la ira de nuestro Dios por no haber cumplido con su pacto fuese solventada. Por eso tuvo que ser humillado. Después de tener toda la gloria ya con el Padre, tuvo que venir a nacer de una forma humilde, de una forma inusual, de una forma que muy pocos podrán decir, yo también nací y me fueron puesto en un pesebre. Tuvo que padecer los embates de la humanidad. Hace muchos años un hermano preguntaba, oiga hermano, ¿y el Señor Jesucristo no se enfermaría? Y yo me quedé pensando y le dije, hermano, pues era un hombre como nosotros. O dígame qué hombre, o qué mujer, o qué niño, o qué joven no se ha enfermado. También se enfermaba. Dice la palabra de Dios, fue sujeto a sus padres, se tuvo que sujetar. El dueño de toda la creación, el dueño de todas las cosas, se tuvo que sujetar a María y a José. Pero aún a pesar de eso, nuestro Señor Jesucristo lo hizo con cariño, lo hizo con amor, no le costó trabajo realizarlo. Cuando fue aprendido, por eso le dice a Pedro, guarda tu espada, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Lo ofendieron, lo apedrearon, lo escupieron, se burlaron de él, gente incircuncisa, dijesen los judíos. Y aún a pesar de eso dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Si eso nos hubiera ocurrido a nosotros, pues no sé, la verdad, hermanos, cuántos hubiéramos hecho lo que nuestro Señor Jesucristo realizó. Entonces, para nosotros todavía es motivo de gratitud, porque Dios ha enviado a un gran mediador, el único que pudo hacer. ¿Era necesario que muriera? Sí, porque esa fue la sentencia. La humanidad iba a morir y Él por eso tenía que morir. Que dentro de esa acción derramó su sangre por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros. Dice el pasaje, dice, daré mi ley en su mente, dice, y la escribiré en su corazón. ¿En qué fue escrita la ley de Moisés cuando subió al monte y estuvo allá con el Señor? En 2 tablas de piedra. Y después de haberlas quebrado, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Pues volver a tallar 2 tablas y volver a subir para recibir nuevamente la ley. Ahora no. Ahora la ley, ¿qué creen, hermanos? Está dentro de nuestras mentes, está escrita en nuestros corazones. En la mañana veíamos con los hermanos de catecúmenos y les decía, todo ser humano llega el momento en que tiene que reconocer a Dios. Toda la humanidad, tarde que temprano, tiene que reconocer que hay un Dios,
Y aun cuando los aparten y los quiten de la iglesia, aun cuando los lleven alejados a los montes y no quieran que sepan nada de la religión, va a llegar el momento que con solo contemplar la naturaleza, ese hombre y esa mujer van a entender que hay un Dios superior a todos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya está escrito su ley en nuestro corazón. Dice allá el libro del profeta Ezequiel en su capítulo 11, un pasaje hermoso, hermanos, que deberíamos de tenerlo presente. Ezequiel 11 del 19 al 20, que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¡Qué gran bendición, hermanos! Vean, todavía de que nosotros no hicimos nada, y Él está dando en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, la forma de conocerlo, la forma de entenderlo, la forma de comprender el plan de salvación que Dios nos ha trazado. Y todavía al final dice: y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y entonces ahora nos podremos poner ese calificativo que Dios le dio al pueblo de Israel allá en el monte de Sinaí: mi especial tesoro. ¿O acaso, hermanos, no nos sentimos así? ¿Acaso en nuestra vida diaria no nos consideramos su especial tesoro? ¿Acaso alguno de ustedes, hermanos, no siente ese anhelo y esa gratitud de ser especial tesoro de nuestro Dios? Si no lo sentimos, hermanos, entonces nos está haciendo falta algo que es necesario, que debemos de comprender y que debemos de entender. Ya no es en forma grupal, ahora es en forma personal, porque nuestro Señor Jesucristo ya cumplió, ya hizo lo necesario con su sacrificio. Ahora la salvación va a ser en forma personal. Por eso dice: les pondré un espíritu nuevo, y ahora mora en nosotros el Espíritu Santo, aquel que está obrando en nuestras vidas y que nos está moviendo a decirnos: oye, hoy no has leído la Biblia, oye, hoy no has orado, oye, hoy no estás haciendo en comunión con Dios, oye, te estás desviando. Necesitas regresar al camino del Señor. Cuán grande es la promesa que Dios nos ha dado, queridos hermanos, cuando leemos la última parte del versículo 34, que dice: porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue criticado por eso exactamente. Allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, voy a leer del versículo 1 al 8. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama
y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Dudamos, hermanos. Muchas veces dudamos que nuestro Señor Jesucristo, o que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o que el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo sea capaz de perdonar nuestros pecados. Inclusive lo decimos: ay, es que traigo un pecado tan grande que ni Dios lo puede perdonar. Entonces no creemos en Dios. Entonces no conocemos la capacidad de nuestro Dios de poder perdonar nuestros pecados. Dice que cuando estaba ya a punto de ser entregado, dice que llegó una mujer y empezó a lavar sus pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Y dice que cuando era necesario derramó sobre sus pies y sobre su cabeza un perfume. Y expresa y dice: aquel que han sido perdonados muchos pecados, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener una gratitud muy grande. Entonces, a lo mejor, hermanos, quiere decir que no hemos pecado lo suficiente. O puede ser que nuestros pecados no son tan grandes como los otros. Por eso no es necesario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos tenemos que abrazar a esta promesa que dice: porque perdonaré la maldad de ellos. Ya no hay otro sacrificio que se tenga que hacer. Ya no hay de nuestra parte nada que tengamos que hacer. Ya nuestro Señor Jesucristo vino a derramar su sangre por nosotros, y esa sangre ha sido capaz de perdonar todos nuestros pecados. O somos como aquellos que dicen: te perdono, pero no olvido. Te perdono todo lo que me has hecho, pero ¿qué crees? Pero no me voy a olvidar. Espérate que llegue mi venganza. O somos como aquellos que dicen: Señor, yo ya lo perdoné, tú también ya lo perdonaste, pero no lo dejes tranquilo. Si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no es suficiente para perdonar, entonces no sé en qué estamos confiando. Tenemos que confiar que ese sacrificio que hizo viene la Semana Santa, y es necesario entender que nuestra gratitud a Dios es por eso, porque Él vino a derramar su sangre para darnos perdón de pecados. Ya no es necesario, Hebreos dice, ya no es necesario que vuelva a entrar, ya no es necesario que vuelva a sacrificarse. Con una sola vez fue suficiente. Y todavía más grande el amor, dice: y no me acordaré más de su pecado. No sé si alcanzamos a dimensionar esta situación, hermanos. Sinceramente no sé si no lo alcanzamos a dimensionar. Si ya perdonó nuestros pecados, ya se olvidó de ellos. Si hicimos cosas inadecuadas, si hicimos cosas que no son ni agradables de comentar, si hicimos cosas que ofendimos en gran manera no tan solo a nuestros prójimos, sino a nuestro Dios, tengan la seguridad que cuando el perdón de nuestros pecados es alcanzado, nuestro Dios ya no se acuerda de nada. Y si cuando estemos allá en su presencia y diga: oye, es que tú hiciste esto, saldrá nuestro Señor Jesucristo como mediador y dirá: sí, Él es pecador, pero yo di mi sangre por Él. Ya no hay razón de estar preocupados, hermanos. Ya no hay razón de podernos quebrar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a ser salvos? El sacrificio de nuestro Señor
fue único y fue suficiente. Ya no hay razón de estar preocupados. Ya no hay motivos por los cuales nosotros tengamos que estar deseosos de algo más. Porque de repente nuestra vida así es. De repente nuestra vida está deseosa de algo más. Yo ya no voy al templo de Coyoacán porque ahí ya no me satisface. Yo ya no voy ahí con los hermanos porque lo que hacen en sus cultos ya no me satisface. Yo necesito algo más. Entonces estamos hablando de que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Dice en Hebreos capítulo 10, del versículo 14 al 18, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no, hermanos. Ya si el Señor ya perdonó nuestros pecados, ya no hay nada más que hacer. Ya hemos sido perdonados. Bueno, si seguimos pecando, si seguimos haciendo lo mismo, y si no queremos entregar nuestra vida al Señor, pues tengan la seguridad que entonces no han sido perdonados nuestros pecados. Este es el propósito del nuevo pacto, que la humanidad tenga remisión de pecados, que la humanidad tenga salvación, que ya no quede invalidado ese pacto que había sido quebrantado, que ahora todos tengamos salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero concluir, hermanos, con lo que dice allá el profeta Isaías, también un pasaje muy conocido por todos nosotros. Isaías capítulo 1, en su versículo 18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que venir a cuentas. No lo va a hacer el Señor sin que nosotros lo hagamos. Tenemos que doblar nuestras rodillas y tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Tenemos que reconocer que Él es el único que puede darnos salvación. Tenemos que entender que es la única forma en la cual Dios puede perdonar nuestros pecados. Queridos hermanos, si no han entregado su vida a nuestro Señor, no tarden en hacerlo. No pierdan el tiempo esperando encontrar recetas mágicas en otros lugares. No pierdan el tiempo esperando a ver, ahora que venga la próxima pandemia, entonces ahora sí nos vamos a arrepentir. Tampoco esperen a que llegue la enfermedad grave y que nos tenga en un hospital para decir, ahora sí, Señor, perdóname todos mis pecados. No perdamos ese tiempo. Si es posible hoy mismo, no dejen pasar el día sin doblar sus rodillas y pedirle, Señor, perdóname todos los pecados que he cometido en tu nombre. Porque aun cuando el pacto es eterno, hermanos, Dios tiene tiempo para ciertas cosas. Y llegará el momento en que se le clamará y ya no lo encontraremos. Porque entonces habremos perdido la oportunidad de pedirle perdón por todos nuestros pecados. Dios quiera, hermanos, que esta palabra resuene en nuestras mentes, se quede almacenada en nuestros corazones y que hagamos algo. Hoy no se pudo hacer la Santa Cena, el Señor sabe la razón, sabe que no pudimos participar hoy,
No sabemos todavía si la podremos hacer en alguno de estos domingos o nos tendremos que esperar hasta Semana Santa. Pero eso no implica que también se tenga que detener nuestra petición de pedir perdón a nuestro Dios. Lo podemos hacer para que el Señor llene nuestras vidas de bendición y de cuidados. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para hacer una oración final. Y al terminar la oración repetiremos el Padre Nuestro. Bendito Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque sin ser merecedores de nada, Señor, tú nos has dado el cuidado y la bendición de enviarnos a tu Hijo Jesucristo para que sea derramada su sangre por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta bendición enorme, por reconocernos, Padre, como tu especial tesoro. Te suplicamos, Señor, que tú seas nuestro Dios y que permitas que nosotros seamos tu pueblo. Tu palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron nos has dado la potestad de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por esta gran bendición. Permite que cada uno de los que hemos escuchado tu palabra pueda retumbar y hacernos mella y podamos doblar nuestras rodillas y entregar nuestras vidas a ti, Señor. Quédate con nosotros en esta hora. Acompaña a cada uno de mis hermanos a sus hogares y permite que al iniciar una semana lo podamos hacer con tu bendición y con tu cuidado. Porque mira, Padre, que todo esto te lo estamos suplicando en los méritos de tu Hijo amado, que cuando estuvo entre nosotros nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, de esta casa de oración, entonando las estrofas de la doxología 593, solo el poder de Dios. Doxología 593.